Hola, muy buenos días a todos y a todas. Ha habido un pequeño cambio de planes en la agenda. La presidenta del Congreso se incorporará un poco más tarde junto al secretario de Estado de Juventud e Infancia. Por lo tanto, bueno, primero yo hablaré un poco sobre el Consejo de la Juventud de España, cuáles son los datos de la juventud española en referencia o en comparación a la Unión Europea, y luego también presentará a María Rodríguez, la presidenta del European Youth Forum, un poco cuál es el trabajo que está haciendo el European Youth Forum y bueno, qué viene ahora, ¿no?, con las próximas elecciones europeas del próximo 9 de junio. Como sabéis, estamos aquí estamos por muchas cosas, ¿no?, pero principalmente estamos aquí porque pues el próximo 9 de junio son las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y el Consejo de la Juventud de España, junto a la Oficina del Parlamento en España, pues estamos haciendo un proyecto para promover el voto joven en las próximas elecciones. Sabemos que este año, además, las elecciones no coinciden, en principio, con ninguna otra elección, ya sea autonómica o nacional. Entonces, bueno, va a ser un poco más complicado, quizá, que gente joven salga a votar pues por Europa, ¿no? Por Europa y por una institución que a veces vemos que está un poco alejada de las personas jóvenes, o que las personas jóvenes pueden entenderlo como personas en traje que están en Bruselas y en Estrasburgo. Y la idea del Consejo es acercar la Unión Europea, acercar Europa a las personas jóvenes. Y bueno, de ahí nace este proyecto que empezó ayer por la tarde-noche, que terminará el sábado por la mañana, y que bueno, no solo tiene este evento, sino que luego también veremos qué otras cosas estamos haciendo en esta materia. Así que voy a empezar me vais a disculpar un segundo, ¿vale? Un momento, perdón. Vale. Vale, antes de comenzar, una breve introducción. Yo sé que muchas, y espero que todas las personas que estemos aquí, tenemos bastante claro qué es el Consejo de la Juventud de España, ¿no? Pero siempre viene bien conceptualizar quién es el Consejo de la Juventud de España que está organizando estas jornadas. El Consejo de la Juventud de España es una plataforma formada por más de 60 entidades juveniles que se creó en 1983 por ley, y que, como decíamos, está formada tanto por estas organizaciones juveniles a nivel estatal como por los consejos de la juventud autonómicos. Actualmente en España tenemos consejos de la juventud autonómicos en todas las comunidades autónomas, excepto en Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia. En este espectro de entidades juveniles a nivel estatal, pues hay muchísima variedad. Muchas de ellas, de hecho, estáis aquí. Tenemos desde entidades que representan a personas jóvenes con discapacidad, entidades europeístas, de jóvenes estudiantes, las secciones de los partidos políticos o de los sindicatos, entidades más sociales, entidades de escultismo, entidades católicas. Al final, lo bonito del Consejo es esa gran variedad, ¿no?, de personas jóvenes que vienen de una situación, de un background o de una entidad que representa un colectivo tan diferente, que al final todas están unidas desde hace ya más de 40 años para trabajar en la defensa de las personas jóvenes. El principal objetivo es también propiciar la participación, ¿no?, de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España, como así marca el artículo 48 de la Constitución, y así como participar en el diseño de las políticas públicas, ¿no?, de manera indirecta o directa, que afectan directamente a las personas jóvenes.
me decían, cuando organizábamos este evento, ¿no?, la nueva comisión permanente, que llevamos, bueno, llevamos 1 año y medio, en la última comisión permanente, pues estábamos muy contentas, ¿no?, de poder hacer un proyecto que tenga que ver con las elecciones europeas, además con una financiación propia que nos permitía hacer muchas cosas, creyéndonos que, bueno, que habíamos descubierto el fuego, ¿no? Luego llegó gente antigua y nos dijo: vosotros sabéis que cada 5 años hacemos lo mismo, cada 5 años participamos, cada 5 años hacemos una campaña súper chula. Pues sí, al final llevamos 40 años y no somos los primeros del Consejo que trabajan en esta materia, pero sí estábamos muy contentas de poder contar, pues eso, con el apoyo de la Oficina del Parlamento Europeo en España para poder trabajar, pues, de una manera más concreta esto, porque al final son muchísimos los temas que nos ocupan en la actualidad y precisamente de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la situación de la juventud en España? Bueno, pues si hablamos de la juventud en España, lo primero que tenemos que hablar, y así lo entiende el Consejo, es del problema que tenemos actualmente con la vivienda. Creemos y hemos trasladado en numerosas ocasiones que esta legislatura tiene que ser la legislatura de la vivienda, y que si las personas jóvenes tenemos problemas con un tema, si tuviéramos que elegir solo un tema, pues es el problema de la vivienda, ¿no? Básicamente que no podemos permitirnos pagar el precio de los alquileres, muchísimo menos de las hipotecas. Aquí tenéis una media sacada de nuestro último observatorio de emancipación. Una persona joven en España tiene un salario neto mensual de mediana de 1.005 euros al mes. La mediana del precio del alquiler son 944 euros, pues luz, agua, gas y otras cosas 138, ¿no? Al final nos quedan unos 70 euros para poder pasar el mes, si hablamos de comida y si hablamos de transporte y si hablamos de cualquier otra cosa que no sea pagar el techo bajo el que vivimos. Y si lo comparamos con los datos de la Unión Europea, únicamente el 16,3% de las personas jóvenes está emancipada en España. Esto quiere decir que del 100% de personas jóvenes, solo el 16,3% están emancipados, mientras que en la Unión Europea nos encontramos como existe un 31,9%, es decir, el doble. Estamos justo a la mitad de a lo que emancipación se refiere. Y otro dato que no está aquí: la edad media a la que una persona joven se emancipa en España son 30,3 años. Somos el tercer país de la Unión Europea con una edad de emancipación más alta. Primero va Grecia, luego va Italia y luego vamos nosotras. Entonces es un problema que como personas jóvenes afrontamos y que sin duda, ya sea de cara a estas elecciones europeas o a cualquier política o a cualquier directiva que se trabaje desde la Unión Europea, nos afecta y seguiremos trabajando y reivindicando en ella. Después tenemos, que está muy relacionado porque al final es un problema de poder adquisitivo, de no poder pagar el precio de los alquileres, problemas de empleo, ¿no? He puesto una gráfica que seguro que habréis oído muchas veces, que España es el país de la Unión Europea con una mayor tasa de paro juvenil. El primerísimo, ahí lo podemos ver, con un 28,2 en febrero. Creo que estos datos son los de febrero. Primero España, luego Grecia, Portugal. Si nos vamos a la media de la Unión Europea, bueno, nos encontramos que estamos bastante por encima. Y en este sentido, cuando hablamos de empleo, el Consejo también habla de prácticas no remuneradas, también habla del Estatuto del Becario y habla de muchas otras cosas que no voy a hacer spoiler porque vendrán después. Otra de las temáticas en las que más está trabajando el Consejo, ¿no? Porque también entender la salud mental desde una visión social y comunitaria y no solo desde un problema individual, clínico y psicológico, es el problema de salud mental, ¿no? Aquí hay un par de datos, ¿no? Según el último Eurobarómetro de Juventud elaborado por el Centro de Reina Sofía y la FAD, el 59,3% de los jóvenes de nuestro país reconoce padecer problemas de salud mental, ¿no? Y por primera vez, el número de jóvenes que ha tenido alguna vez ideaciones suicidas supera a los que nunca jamás han pensado en ello, ¿no? Entonces, bueno, el Consejo está ciertamente preocupado por esta problemática, así como con que el suicidio sea la primera causa de muerte entre las personas jóvenes en España. Mueren más personas de suicidio que de accidentes de tráfico o de cáncer. Aquí también tenéis una gráfica del tema de suicidios en comparación con Europa. Es verdad que no estamos a la cabeza, ni muchísimo menos, pero eso no quita que sea una preocupación en España, la salud mental de las personas jóvenes. Continuamos, por tanto, con crisis climática, ¿no? El Consejo hace tiempo ya que dejó de hablar de cambio climático porque el cambio ya está hecho. Hablamos de crisis porque es una situación de crisis. Y es que en España 7 de cada 10 jóvenes están muy o extremadamente preocupados por el cambio climático.
climático, superando con creces la media europea, que se sitúa en un 46%. Nosotros estamos alrededor del 70%. Y por detrás de la situación económica y el desempleo, las personas jóvenes españolas sitúan la crisis ecológica como el segundo problema más grave al que se enfrenta el mundo, y además el 80% cree que los hábitos de consumo que tenemos actualmente como país no son sostenibles. Y además la juventud española da gran importancia a la lucha contra el cambio climático a la hora de elegir líderes políticos, y así lo afirma la encuesta, que revela que 3 de cada 4 partes han votado o votarían a políticos que den prioridad a la lucha contra el cambio climático, por lo que estamos cambiando un poco también nuestras prioridades, y las personas jóvenes estamos poniendo encima de la mesa qué va a pasar, qué planeta vamos a vivir, porque además somos la generación que más tiempo va a vivir en este planeta y no sabe qué planeta se encontrará. Y si hablamos de Europa, unos datos también, ¿no? que hace unos meses elaboramos un informe hacia una Unión Europea para la juventud española, con motivo de las recomendaciones para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y bueno, trabajábamos datos muy interesantes, ¿no? Ante la pregunta de si las personas jóvenes tienden a confiar o a desconfiar del Parlamento Europeo, el 48% de la juventud española declara que tiende a confiar, ¿no? Frente al 55% de la Unión Europea. Estaríamos un poco por debajo, unos 7 puntos por debajo. Sin embargo, el 79% de las personas jóvenes europeas se sienten ciudadanas de la Unión Europea. Sin embargo, en España ese porcentaje se dispara hasta el 92%, es decir, los jóvenes españoles se sienten en un 92% ciudadanos de la Unión Europea frente al 79% de media de la Unión Europea. Además, el porcentaje de la juventud que está en contra de la afirmación "mi país estaría mejor en un futuro fuera de la Unión Europea" es 8 puntos mayor en España que en el resto de la Unión Europea, porque tengáis aquí la comparativa. Aquí podéis ver la comparativa, ¿no?, entre el grado de acuerdo y desacuerdo, acuerdo en azul, desacuerdo en amarillo, de las personas jóvenes en España y de la Unión Europea con distintas afirmaciones. Por ejemplo, la primera, me siento ciudadano de la Unión Europea, como hemos dicho, un 92 frente a un 79, o siento vinculación con la Unión Europea, un 75 en España frente a un 66. Estos datos todos los podéis encontrar en el último informe, como decía, que elaboramos. Otros temas también, ¿no? ¿En qué creen las personas jóvenes que debería centrarse la Unión Europea? Pues mira, el primero que encontramos es mejorar la salud física, mental y bienestar, pero también hablamos de educación, de empleo, de lucha contra la pobreza, de medio ambiente, de migraciones, de digitalización. Son muchísimos los temas, ¿no? Pero bueno, podemos ver por el tercero, ¿no? Promover el empleo y abordar el desempleo. La juventud española está al 40% de acuerdo con esta afirmación, frente a que la media de la Unión Europea es un 28%. Estamos ligeramente por encima, quizá porque somos el país de la Unión Europea, efectivamente, con una mayor tasa de desempleo juvenil. Y como os comentaba, en este informe también hacemos un análisis, ¿no?, de dónde nace o cuáles son las funciones o qué se está haciendo en materia de juventud de la Unión Europea. Y es que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿no?, es el que establece un poco cuáles son las bases de trabajo de cualquier iniciativa de la Unión Europea en materia de juventud, ¿no? Entonces, el artículo 165, en su punto 2, dice que la acción de la Unión Europea se encaminará a favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos y fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa. Además, el artículo 166 establece que la Unión deberá encaminarse a facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los educadores y personas en formación, especialmente de los jóvenes. Bueno, esto es cuando hablamos de ley que regula ley, arriba de todo, la madre de todo, esto es lo que habla sobre juventud. Es verdad que habla mucho sobre intercambio, ¿no?, porque ya sabemos que la movilidad y el tema de Erasmus es un tema bastante importante en la Unión Europea, a lo que a jóvenes se refiere, pero no solo se queda ahí, ¿no?, porque la estrategia de la Unión Europea para la juventud 2019-2027, que todavía nos quedan 3 años para terminarla, establece, ¿no?, que en el ámbito de la juventud principalmente se reconoce lo siguiente: que la juventud tiene un papel específico en la sociedad concreto y que hay que enfrentar esos retos específicos que tiene la juventud, que no son siempre los mismos que el resto de la población, que es necesaria, que esta estrategia de la Unión Europea es necesaria para la juventud 2019-2027, y que las metas de la juventud europea proporcionan una visión para Europa. Bueno, ¿cuáles son estas metas? Las metas son principalmente 11, que como veis son muy variadas, van desde, pues, como hemos dicho, empleo, educación, espacios de participación, una Europa verde y sostenible, y la estrategia de la Unión Europea, así como estas metas, ¿no?, tiene el objetivo de que las personas jóvenes nos impliquemos y actuemos como ciudadanas activas de la democracia en nuestra sociedad, centrándose en 3 ámbitos: involucrar, conectar y capacitar.
Y bueno, estas son, no voy a centrarme aquí a hablar de cuáles son todas las iniciativas o trabajos o actividades que hace la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea o el Parlamento Europeo en materia de juventud. Muchas os sonarán, otras muchas no. Muchas cuando llegan a España, en el desarrollo a España, el Consejo se encarga de dar asesoramiento a las instituciones para poder hacer una difusión entre las personas jóvenes o para poder mejorar. Os sonará, bueno, tenemos Garantía Juvenil, pero también tenemos la Semana Europea de la Juventud, el Año Europeo de la Juventud, que fue bueno, ya no fue el año pasado, fue hace en 2022, o la Capital Europea de la Juventud, que está ahora a punto de decidirse cuál será la Capital Europea de Juventud en 2027, y hay 2 ciudades españolas en la final, Málaga y Fuenlabrada. Bueno, son muchas son muchas las iniciativas, ¿no?, en la Unión Europea en materia de juventud. Y también, por hablaros de un proyecto que yo creo que muchas lo conocéis, algunas de hecho estáis involucradas en el proyecto porque os he visto y os recuerdo de eventos, el proyecto Diálogo con la Juventud, Diálogo Europeo con la Juventud, que es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la participación de la juventud en este desarrollo político, como comentábamos, desde lo local, ¿no?, a nivel territorial. El Consejo es, digámoslo de alguna manera, el partner español que desarrolla este proyecto, que llevamos ya mucho tiempo desarrollando, ahora nos encontramos en el 10º ciclo, ¿no?, que es sobre inclusión. Ahí podéis ver la primera foto es de la delegación española en la última Conferencia Europea de Juventud, que fue en Gante, en Bélgica, y ahí tenéis la otra en la conferencia que nosotros hicimos de host, que fue en Alicante, con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y bueno, vamos trabajando en este aspecto con personas del Consejo, pero también con personas del Instituto de la Juventud y con Juventud No Asociada, que forma parte de este proyecto, ¿no? Y organizamos, bueno, estas consultas, que al final este número de consultas y de recogida de propuestas para la implementación y el seguimiento de políticas públicas derivaron en que, mira, justamente hace poco presentamos este informe, Sociedades más inclusivas, con las principales conclusiones de todo el ciclo. Como veis, mira, casi 2.000 personas participaron en el evento, ¿no?, pero se hicieron 4 consultas estatales, 26 consultas locales y participaron de todas las embajadas de 8 comunidades autónomas. Entonces, bueno, es un proyecto que si no os suena podéis buscarlo. Además, Juan Antonio es el responsable del proyecto en la comisión permanente, también da mucho la tabarra con eso. Si no os ha hablado de eso, lo hará pronto. Y es un proyecto en el que, bueno, que vamos abriendo las inscripciones para que se inscriban personas jóvenes cada X tiempo, y que os animo a estar un poco enteradas del proceso en el que estamos. Y como os decía, estamos aquí pues con un motivo claro, ¿no?, que es el de promover el voto para las próximas elecciones, y queríamos presentaros un poco la campaña que estamos haciendo desde el Consejo de la Juventud, ¿no? Tenemos en primer lugar una campaña en redes sociales, porque, bueno, como sabéis, si nos seguís en redes sociales, estamos saliendo a la calle, estamos preguntando a personas de la calle y estamos haciendo un montón de contenido, ¿no?, con influencers o con personas que pueden tener más seguidores o más público joven para poder llegar a esta gente. Entonces os voy a poner un vídeo que grabamos hace, o igual nos lo voy a poner. No, claro, porque esto es un PDF, efectivamente, un PDF no tiene vídeo. Vale, no pasa nada. Si nos seguís, no lo he descargado como PowerPoint. Si nos seguís en nuestras redes sociales podréis ver, es un vídeo de Juan Antonio haciendo preguntas por la calle y preguntando acerca de las elecciones europeas, no solo a gente joven, sino para ver un poco el momento en el que se encuentran. No os puedo enseñar el vídeo, pero así os obligo a que vayáis @Consejo de la Juventud Hispana en Instagram y lo veáis. La campaña, como os decía, está centrada principalmente en dos cosas. Primero, el evento que tenemos hoy aquí. Esto es la sesión que tuvimos ayer, el Eurotalks, que además lo hicimos con Cámara Cívica y que creo que la gente lo pasasteis bien. Fue divertido negociar como si fuéramos partidos o grupos parlamentarios del Parlamento Europeo hablando sobre Muggles o sobre Mordo. Yo creo que fue una dinámica, la verdad, que nos ayuda desde el humor a entender un poco el trabajo, aunque lo tuviéramos que hacer en media hora, lo que los eurodiputados hacen en meses. Y luego tenemos tanto las jornadas de hoy como, bueno, las jornadas de esta tarde. Como veis, tienen una parte tanto de formación como luego una parte también como de trabajo o contacto con estas organizaciones juveniles que forman parte del Consejo, que trabajan en materia de Europa, ¿no?, que son JEF, que son Erasmus Student Network y Equipo Europa, y también darles un poco esa presencia, porque son las que principalmente nutren al Consejo de todo el posicionamiento y todo el trabajo europeo que hacemos. Y luego seguramente, bueno, ya habéis visto la campaña de
del Parlamento Europeo, que es difícil no verla, porque la verdad que están haciendo una campaña muy, muy, muy intensa. De hecho, sacamos también en conjunto con estas entidades la campaña Leyes no escritas, ¿no?, que está enfocada pues eso, a la generación Z, y desde una manera así como con un toque de humor, que las personas jóvenes puedan reflexionar sobre que hay cosas que nunca cambian, pero hay cosas que dependen de nosotros que cambien, el próximo 9 de junio, ¿no? Y esto es un poco parte de los carteles de la campaña que hemos organizado junto al Parlamento Europeo con otras organizaciones, como os decía, que además decía que es difícil no verlas porque, bueno, es que han estado en Callao, han estado en un montón de autobuses y en un montón de sitios también promocionadas. Entonces, bueno, si no las habéis visto, a lo mejor a partir de ahora empezáis a verla. Este es un poco el trabajo que estamos haciendo con el Parlamento Europeo, sobre todo para que la gente, uno, sepa que las elecciones son el próximo 9 de junio, que además esto lo comentaron ayer en el evento, pero bueno, que este año el número de eurodiputados pasa, ¿no?, de 705 a 720 por el aumento de diversos países, entre los cuales está España, ¿no?, que aumenta 2 el número de eurodiputados que elegiremos, es un total de 61. Y al final informar a la gente, ¿no?, sobre cómo, primero, que son unas elecciones, que esto es algo que a nosotras seguramente por estar aquí y por estar pasando un viernes de abril en el Congreso oyendo a 2, 3, 4, 5 personas hablar sobre las elecciones europeas, no hace falta que nos expliquen que ya había elecciones, porque seguramente la mayoría ya lo sabíais, pero bueno, hay mucha gente joven que no tiene la oportunidad de acceder a esta información, y también la idea del Consejo es que tanto las personas que estáis aquí como las entidades que forman parte puedan usar ese efecto multiplicador con sus propias entidades, que luego a la vez tienen sus propios grupos locales, y pueda llegar la información pues a gente joven que no está asociada, que tiene esta falta muchas veces de información. Algunos datos sobre las últimas elecciones. Bueno, el 60% de los eurodiputados y eurodiputadas fueron elegidos por primera vez. La tasa de mujeres elegidas fue alrededor de un 40,6%, y la edad media de los eurodiputados es de 53 años, teniendo el más joven 25 y el más mayor 82. Además, una cosa ya para terminar, aquí tenemos, espera que lo tengo aquí más grande porque no lo estoy viendo mucho. El porcentaje de votación de personas de diferentes edades, entre 16 y 24, entre 25 y 39, 40 y 54, en las diferentes elecciones, ¿no? En la de 2009, en las de 2014 y en la de 2000... Perdón, chicos. 19, no sé si lo sé. Entonces, al final, bueno, aquí se muestra muy bien, ¿no?, como la participación en las elecciones de 2019, la participación récord, estuvo principalmente impulsado por personas jóvenes, que pasaron de un 28% de participación en 2014 a un 42% de participación en 2019. Fuimos el grupo de edad, ¿no?, que más consiguió aumentar el número de personas que votaban de unas elecciones a otras en estas próximas elecciones. Bueno, no sé si es que estoy un poco agobiada porque no se ve y no se lee lo que pone, pero bueno, creo que se entiende, ¿no?, que la participación de los menores de 25 años aumentó más que en la mayoría de grupos. De hecho, aumentó 14 puntos frente al resto. Entonces, un poco la idea, ¿no?, el propósito del Parlamento Europeo y todas las organizaciones europeas que estamos trabajando es, bueno, sería genial y maravilloso poder volver a aumentar este porcentaje. No vayamos a ser pesimistas, pero es verdad que, como decíamos, nos enfrentamos a un contexto ya no solo de unas elecciones que se presentan solas, que no tenemos que ir a votar nada más, sino que también nos encontramos en un contexto a nivel estatal de un poco fatiga electoral por parte de gran parte de la población, y bueno, a veces Europa es lo que queda un poco descuidado, porque es muy difícil ver cómo Europa puede afectar a nuestro día a día, porque creemos que es algo muy lejano, pero no siempre lo es. La idea era haceros un poco esta presentación. Podríamos haber ahondado muchísimo más en los problemas de la juventud, pero sé que
todas las que estáis aquí sois personas jóvenes, creo que la mayoría conocéis de primera mano, ¿no?, cuáles son los principales problemas que tenemos. El Consejo al final lo que hace es canalizar esta información y transmitirla a las instituciones, ya sean europeas, ya sean estatales, ya sean autonómicas, porque al final, y un poco la reflexión que hace el Consejo, no estamos aquí porque queramos que más jóvenes voten, porque queramos que este porcentaje aumente. Al final creemos que las personas jóvenes puedan votar, que las personas jóvenes se sientan representadas en los partidos políticos a los que votan, o que los partidos políticos tengan personas jóvenes al frente, para que las personas jóvenes podamos ver que no es algo tan lejano, que no son personas de 55 años las únicas que nos pueden representar en las instituciones, pues es también muy importante, ¿no? Al final, y esto seguro que lo comenta María, ¿no?, mucho más a fondo, pero el Consejo no busca promover el voto joven por el voto joven, el Consejo busca promover el voto joven para que los problemas de las personas jóvenes y nuestra realidad estén representadas, ¿no? Y es esta reflexión que hacemos sobre que muchas veces parece que los problemas de la juventud son los problemas que van después del resto de todos los problemas, ¿no? Y que al final se ve a los jóvenes como un colectivo de edad que va a crecer, porque vamos a crecer, que vamos a dejar de ser jóvenes en algún momento, y se nos ve como el futuro, ¿no? Y cuando se nos empieza a ver como el futuro y no como el presente, nuestros problemas de la hora, que como hemos visto son muchísimos y muy graves, y los datos lo dicen, bueno, pues empiezan a ser un problema que ya se solucionará. El Consejo está fielmente convencido de que nuestros problemas tienen que resolverse ahora, porque cuando crezcamos tendremos otros problemas que queremos que se resuelvan también. Y entonces esta es un poco la sensación y un poco el contexto al que nos enfrentamos como Consejo a estas elecciones, al que os animamos también a vosotras, que si estáis aquí es porque tenéis algún tipo de implicación, realizáis algún tipo de activismo o estáis verdaderamente concienciadas, ¿no?, con toda la problemática y queréis trabajar por una Europa mejor, por una Europa para las personas jóvenes. Entonces también os animamos a que exprimáis al máximo posible este fin de semana, bueno, no es pero me entendéis, fin de semana, que creemos que es muy provechoso, ¿no? Y que ya no solo la sesión de ayer, sino hoy poder contar con la presidenta del Congreso esta tarde, con las formaciones del nivel que tenemos, y poder reflexionar y entre todas ver de qué manera podemos al final trabajar, pues precisamente por eso, ¿no?, por el resto de personas jóvenes que no están aquí y que a lo mejor no tienen esta información. Creemos que es algo súper valioso. Entonces también desde el Consejo os animamos a que cualquier cosa más allá de lo puramente formativo que tenemos organizado, que nos contactéis, que tenemos un montón de ideas también, y que el Consejo al final busca eso, que vosotras podáis aprovecharos de nuestro trabajo. Esta jornada también, estas jornadas tampoco habrían sido posibles sin el trabajo que ha hecho el equipo técnico del Consejo, que ha sido genial y maravilloso, especialmente Antonio Martínez, Paula del Pino y Antonio Ortiz. Organizar algo así no siempre es fácil, sobre todo cuando tienes otras 20.000 cosas que organizar, y cuando es algo pues tan importante como esto. También a Juan Antonio y a Germán, que han estado ahí apoyando. Y por mi parte no tenía mucho más que decir. Voy a darle la palabra a María Rodríguez, que os va a dar una visión más amplia de cuál es el trabajo ya más desde Europa, desde la representación de los jóvenes en Europa. Para quien no lo sepa, María Rodríguez es ahora presidenta del European Youth Forum, es española, además fue vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, y para el Consejo también fue una noticia, y hemos estado pues este año y medio, la verdad, muy contentas de que el Consejo de la Juventud de España y de que España estuviera representada en las instituciones europeas, no solo con la presidencia, sino con María, que la verdad que pues allá donde vamos estamos bien orgullosas de decirlo. Os dejamos con su presentación, luego abriremos un turno de palabra para saber un poco qué reflexiones o preguntas. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy María, ya me ha presentado Andrea. Muchas gracias, Andrea, por la presentación con tanto cariño.
Para mí es siempre un placer volver al Consejo de la Juventud, que ha sido mi casa durante mucho tiempo y con todas vosotras siempre me siento muy bien acogida. Hay un ruido muy raro. Sí. A ver si así funciona. Y nada, yo soy María Rodríguez, soy la presidenta del Foro Europeo de la Juventud, que seguramente ya conocéis. ¿Podéis levantar la mano si conocéis o habéis oído hablar en algún momento del Foro Europeo de la Juventud? Vale, no esperaba menos de vosotras, la verdad. Bueno, os cuento un poco lo que es el Foro Europeo. Os voy a contar un poco en qué temas trabajamos o cuáles han sido nuestras principales reivindicaciones durante estos últimos años en nuestro trabajo con las instituciones europeas. Y luego os cuento un poco sobre las elecciones europeas y qué es lo que estamos haciendo nosotras a nivel europeo. Y ya si queréis, pues comentamos un poco más y también me decís cuáles son vuestras inquietudes, ¿vale? Os cuento, el Foro Europeo de la Juventud somos la voz de la juventud a nivel europeo. Así es como nos definimos, somos la plataforma liderada por jóvenes más grande que existe en el mundo. O sea, no solo a nivel europeo, sino somos la plataforma liderada por personas menores de 35 años en nuestro caso, que es más grande del mundo y que además tenemos una estructura democrática y que somos independientes, no dependemos de ninguna institución, bueno, como es el vuestro caso en el Consejo de la Juventud de España. No dependéis tampoco de ningún partido, sino que trabajáis de forma independiente y esto también nos hace poder, pues, traer la voz de la juventud de una manera independiente, sin depender de nadie y diciendo pues las cosas como son, como las sentimos y cómo, con las propuestas que queremos llevar a cada espacio. ¿Quiénes somos? En realidad somos una plataforma de organizaciones juveniles, una plataforma de más de 100 organizaciones. Entre ellas están todos los consejos de juventud de Europa, no solo, bueno, como el Consejo de la Juventud de España, por supuesto, pero no solo de la Unión Europea, sino de la Europa más amplia, como solemos decir, la Europa que participa del Consejo de Europa. Y nuestros miembros forman parte pues, desde el Consejo de la Juventud de Islandia hasta el Consejo de la Juventud de Azerbaiyán, para que os hagáis una idea. Además de los consejos de juventud, también es muy importante que participan del Foro Europeo de la Juventud las organizaciones juveniles europeas. Posiblemente vuestra entidad forma parte de una red europea de organizaciones que forma parte del Foro Europeo de la Juventud. Estas organizaciones son las juventudes de los partidos políticos, scouts, organizaciones de estudiantes, sindicatos jóvenes, organizaciones LGTBI, de personas del pueblo gitano y muchas otras organizaciones, también de personas con discapacidad, por ejemplo. Y la verdad que nos llena de mucho orgullo, o sea, siempre a todos los espacios a los que vamos, hablar de la diversidad de nuestras entidades y de la diversidad de intereses que forman parte de nuestra estructura. Muchas veces es muy complicado llegar a acuerdos, también os digo, que esa es como la otra parte de la diversidad. Pero, sinceramente, cuando conseguimos llegar a acuerdos, cuando conseguimos todas nuestras entidades ir de la mano, ¿no?, reivindicando una cuestión, significa que realmente es importante para las personas jóvenes. Os cuento un poco qué es lo que hacemos. Igual que cualquier otra organización, igual que vuestras organizaciones, todas nuestras entidades miembros nos reunimos en nuestras asambleas, en nuestros consejos de miembros, y ahí es donde hacemos esta deliberación participativa, como lo solemos llamar, ¿no? Los procesos participativos para determinar cuáles son las prioridades de la juventud, cuáles son los principales problemas, los principales retos a los que nos enfrentamos, de los que Andrea ya ha hablado en el nivel de España, que son muy parecidos también a nivel europeo. Y entonces ahí pues también desarrollamos nuestras propuestas, ¿no? Las propuestas que queremos llevarle a las instituciones o que queremos desarrollar como personas jóvenes. De aquí nada nuevo. Esto seguramente es lo que hacéis también en vuestras entidades día a día con los temas que más os interesan. Lo que también hacemos es, por supuesto, mucha formación interna, capacitación a nuestras entidades para que puedan hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, el año pasado desarrollamos nuestra Academia de Juventud, como la solemos llamar, y la dedicamos a la inclusión de personas jóvenes dentro de organizaciones juveniles, ¿no? Cómo llegar a colectivos que normalmente pues, no llegamos o no están tan representados dentro de organizaciones juveniles. Hablamos de personas racializadas, hablamos de personas migrantes, hablamos de personas con discapacidad. Así que, bueno, pues siempre tratamos de hacer nuestros espacios mucho mejores también, ¿no? Y mucho más inclusivos. Y, por supuesto, gran parte de nuestra acción forma parte de la comunicación y la sensibilización pública sobre las problemáticas de la juventud, pero sobre todo de la incidencia política. El trabajo que hacemos con las instituciones llevando las problemáticas de la juventud, y no solo las problemáticas,
en muchas ocasiones, en casi todas las ocasiones, llevamos también las propuestas de la juventud, porque para nosotras es muy importante ser siempre proactivas y propositivas. En este sentido, me voy a centrar más en el ámbito de incidencia política y os voy a contar algunas de las principales reivindicaciones y algunos de los puntos en los que hemos estado trabajando estos años. Os cuento, nosotros siempre decimos que trabajamos for youth rights, que es por los derechos de las personas jóvenes, por los derechos de la juventud. Seguramente si veis nuestros perfiles en redes sociales siempre veréis este hashtag for youth rights, que además os animo a seguirlo porque siempre ponemos ahí mucho contenido. En noviembre pasado aprobamos nuestras prioridades estratégicas y hemos decidido centrarnos en 4 temas principales que, por supuesto, se desglosan en temas mucho más pequeños y que nos tocan a todas mucho más de cerca. El primero de ellos es la democracia y la participación política de la juventud. Es decir, cómo de representadas estamos en los procesos políticos, pero también el garantizar que vivimos en democracias que protegen los derechos humanos y en particular los derechos de la juventud. Para nosotras una democracia robusta es aquella que se preocupa de proteger los derechos de la población. Y en este caso sentimos que hay muchos derechos, no solo sentimos, es una realidad. Los derechos de la juventud en muchas ocasiones están vulnerados. Entonces necesitamos que haya políticas que defiendan estos derechos para sentir que vivimos en una democracia plena. El segundo de los ámbitos en los que trabajamos es el de organizaciones juveniles. Por supuesto, el mejorar el trabajo de las organizaciones juveniles, el mejorar la financiación de las organizaciones juveniles para poder seguir realizando nuestra labor, el reivindicar también que hacemos una labor de educación que muchas veces no está reconocida a nivel formal y que queremos tener, ¿no?, como esa visibilidad y que a nivel público se reconozca todo el trabajo de educación no formal que realizamos, el impacto positivo que tiene sobre la sociedad y, por supuesto, que haya un reconocimiento de los consejos de juventud. Creo que en España, de hecho, es algo que sufrís también a nivel autonómico, por ejemplo, en las comunidades donde no hay consejos de juventud, pues es algo que también reivindicamos mucho a nivel europeo, que los consejos de juventud tengan un papel fundamental, ¿no?, que sean los interlocutores de la juventud con las instituciones. En tercer lugar, como Andrea comentaba, que es un tema que está muy puesto en agenda por parte de las personas jóvenes, es la crisis ecológica y el cambio sistémico. En este sentido, ya no solo hablamos de crisis climática, sino también pues, de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, y trabajamos muy de la mano de las instituciones pues, en el EU Green Deal, por ejemplo, ¿no?, en todo el Pacto Verde Europeo y el cómo mejorarlo y hacer que sea más ambicioso. Y por último, y por supuesto no menos importante, trabajamos mucho en la inclusión social y económica de la juventud. Todo lo que tiene que ver con salud mental, todo lo que tiene que ver con pobreza juvenil, emancipación y, por supuesto, empleo de calidad. ¿Vale? Me voy a centrar en 2 temas que son justo de la primera de nuestras prioridades y de la cuarta, pero luego, si queréis, pues podemos hablar un poco más de lo que hacemos en otros ámbitos. ¿Vale? Pues os cuento, en cuanto a democracia y participación política, bueno, no lo he contado un segundo solo, que la incidencia que realizamos no la hacemos solo con las instituciones de la Unión Europea, aunque sinceramente es uno de nuestros principales partners institucionales, uno de nuestros principales socios, trabajar con el Parlamento, la Comisión y con el Consejo. También trabajamos mucho con el Consejo de Europa, porque, como digo, no todas nuestras organizaciones miembros forman parte de la Unión Europea, aunque también trabajamos mucho en políticas de vecindad y de unión, de adhesión a la Unión Europea. Y también trabajamos, por supuesto, en el marco de Naciones Unidas para mejorar la vida de todos los jóvenes a nivel global. Os cuento, a nivel de representación política de la juventud, ahora mismo tenemos en marcha una campaña que se llama Be Seen, Be Heard, que es ser visto, ser escuchado, que es una campaña en la que somos el partner europeo en el marco de esta campaña que está organizada por Naciones Unidas. Y esto es súper importante, o sea, nosotros somos el partner que lleva las reivindicaciones, sobre todo a nivel europeo, y la parte fundamental de esta campaña es saber que las personas jóvenes no sentimos que estamos representadas en las instituciones y que en muchas ocasiones las instituciones no hacen lo suficiente o sentimos que no hacen lo suficiente por los derechos de la juventud. Entonces, en este sentido, hicimos esta campaña que va de la mano también con The Body Shop,
Esto es una performance que hicimos justo delante del Parlamento Europeo, en la que nos maquillamos como si fuéramos personas mayores, aquí para que podáis ver la diferencia. Y un poco el mensaje era como, tenemos que parecer mayores para que se nos tome en serio. O sea, tenemos que parecer que no somos jóvenes, tenemos que dejar de ser jóvenes para poder estar en las instituciones, para poder estar representadas. En esta campaña, que como digo es una campaña global, donde nosotros somos los partners europeos, pero se está desarrollando en todos los países, lo que reivindicamos es que haya más personas jóvenes en política, en puestos de representación, que sean más candidatas, ¿no? que se presenten a las elecciones, pero también que ocupen cargos políticos. Y, por supuesto, que haya más mecanismos generales de consulta, de participación de la juventud a la hora de hacer políticas. Una de nuestras reivindicaciones clave con esta campaña es pedir el voto a los 16, es que se reduzca la edad del voto a los 16. Soy consciente de que esta es una de las reivindicaciones del Consejo de la Juventud de España y os puedo decir que esta es una propuesta que tiene mucha acogida a nivel europeo, en el sentido de que nuestras organizaciones miembros realmente reivindican esto con mucha intensidad. Durante estos últimos años hemos trabajado mucho por reducir la edad del voto a los 16 a todos los niveles territoriales. O sea, para nosotros es importante que no solo sea a nivel europeo, donde las personas jóvenes pueden votar a partir de los 16, que no sea solo a nivel local, sino que se pueda hacer, pues, en el caso de España, a nivel local, regional, nacional y luego también a nivel europeo. Como digo, en este marco de la campaña tenemos ahora mismo en marcha una petición que de hecho la podéis escanear aquí con este código QR. Reivindicamos y hacemos sensibilización pública de cuáles son las cosas que las personas jóvenes a partir de los 16 ya pueden hacer y cómo existe esta descompensación, ¿no?, entre las responsabilidades que ya tenemos o los derechos que ya tenemos y los derechos que no tenemos cuando no podemos votar. Por ejemplo, algo que a nosotras nos llama mucho la atención es que en prácticamente todos los países europeos puedes trabajar a partir de los 16 años. Eso significa que también pagas una serie de impuestos considerables, ¿no?, relacionados con el empleo, pero sin embargo no puedes decidir a los representantes políticos que van a decidir las leyes de empleo que te van a regular o cómo tus impuestos se van a distribuir, ¿no?, a la hora de hacer unos presupuestos. Entonces, a nosotros nos parece que hay ahí, ¿no?, como que se reconoce que somos suficientemente responsables para algunas cosas, pero para otras, que es realmente lo puramente democrático de poner tu voto, no. Entonces, bueno, os he preparado unas preguntas y me interesa saber qué pensáis, así que, bueno, si queréis, podéis decir respuestas en voz alta. ¿Sabéis qué edad media tienen los líderes mundiales? Edad media del líder mundial. Y lo pongo en masculino porque normalmente son hombres. ¿60? Vais bien encaminados. Es 62. La edad media de líderes mundiales. Con esto nos referimos como a jefes de Estado, básicamente. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de población europea entre 14 y 30 años? Más o menos. Exactamente, casi un 20% de la población europea tiene entre 14 y 30 años, lo que en España consideramos personas jóvenes. ¿Y sabéis cuántos eurodiputados o eurodiputadas ahora mismo tienen menos de 30 años en el Parlamento Europeo? Uno por lo menos. ¿Uno de 1% o uno de una persona? Hablamos de personas. ¿Cuánto? ¿Una? Entre 5 y 10, muy optimista. Ahora mismo, antes de las elecciones europeas, a unas semanas, 2 personas son menores de 30 años. Decíamos que la población europea joven es casi un 20%, esas personas menores de 30 representan un 0,28% del Parlamento Europeo ahora mismo. O sea que no es ya solo infrarrepresentación, creo que hablamos de algo más. Pero bueno, en cualquier caso, al inicio de la legislatura eran 6, o sea que tampoco era tan diferente, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, como digo, nosotras hacemos mucho trabajo sobre el voto a los 16, que esto pueda ocurrir a todos los niveles. Ahora mismo solo ocurre en 2 países donde existe a todos los niveles el voto a los 16, que es Austria y Malta. En Grecia se puede a partir de los 17.
Y justo este año, y de hecho esto nos alegra muchísimo, en Alemania y en Bélgica se va a poder votar a partir de los 16, o sea, personas de 16 y 17, en las elecciones europeas y solo en las elecciones europeas. Esto se debe a diferentes mayorías que necesitas para cambiar el voto, que por cierto en España pasa un poco parecido, o sea que también se podría haber hecho, pero bueno, para la próxima quizá. Y bueno, o sea, esto también para que sepáis, existe también a nivel local en algunos otros países, en Escocia, en Estonia, en Gales, en Alemania, en algunos estados y también en Suiza, en uno de los cantones. O sea, para que sepáis que no es algo que estamos pidiendo que no exista en ningún sitio. Sobre todo los dos ejemplos claves son Malta y Austria, que lo tienen a todos los niveles. Pero bueno, aquí tenemos, ¿no?, como en nuestros faros, digamos, el horizonte al que nos gustaría llegar. Como digo, tenemos una llamada a la acción ahora mismo, tenemos una petición abierta que la podéis firmar en nuestra web. Aquí tenéis el código QR y sobre todo os animo que también lo compartáis y si os apetece ser embajadores y embajadoras de la causa, aquí tenemos algunos de los mensajes que nosotras utilizamos, pero por supuesto los vais a ver muy presentes en nuestras redes. Cambio de tema y os cuento un poco sobre lo que hacemos en materia de inclusión social y económica, que quizá una de las grandes campañas que hemos llevado a cabo estos últimos años, que quizá os suena, se dedica de hecho a prohibir las prácticas no remuneradas. O sea, acabar con esta práctica de explotación de las personas jóvenes, sinceramente, simplemente por el hecho de que somos jóvenes, no tenemos tanta experiencia laboral y básicamente eso va en contra de los derechos humanos. O sea, existe un derecho humano básico que es que tienes que recibir remuneración por el trabajo y esto no ocurre para muchas personas jóvenes en España, en Europa y en todo el mundo. ¿Qué hacemos en materia de incidencia política, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotras incidencia política en la práctica? Para nosotros es muy importante tener siempre datos y saber cuál es la situación real de la juventud. Por supuesto, analizamos con las personas jóvenes, ¿no?, de nuestras entidades cuáles son las problemáticas, pero luego indagamos un poco más en ellas. Hicimos estos dos informes a lo largo de 3 años, de hecho. Uno sobre los costes como ocultos de las prácticas no remuneradas, que en la práctica nos dijo cuánto tiene que pagar una persona joven de su propio bolsillo para hacer una práctica no remunerada. Y nos decía que de media en la Unión Europea una persona joven tiene que pagar unos 1.060 euros cada mes por hacer una práctica no remunerada. O sea que básicamente está pagando para trabajar de gratis. También hicimos un estudio, como en diferentes países, ¿no?, cuál era la regulación que existe sobre prácticas, un poco para identificar cuáles son las mejores prácticas, las mejores regulaciones que existen en la Unión Europea, también para poder, ¿no?, identificar algunos estados que lo están haciendo bien y que podemos tener como punto de mira para mejorar las políticas en otros países. Quizá os suena, ¿no? Esta era nuestra campaña, Can You Afford to Work for Free? Como te puedes permitir trabajar de gratis. Y como digo, nosotros siempre nos basamos mucho en informes. La idea de esto también es como incrementar la posición mediática sobre el tema. Cuántas personas jóvenes, ¿no?, participan de esto y un poco generar conversación sobre el tema. He de decir que en los últimos años ha incrementado muchísimo lo que se ha hablado de prácticas no remuneradas. O sea, lo hemos visto nosotros muchísimo en nuestras redes, el nivel de engagement, ¿no? O sea, de compartir, de comentar sobre este tema ha sido muchísimo más y sobre todo con medios de gran calado, ¿no? O sea, en nuestro caso hemos trabajado con Euroactive, Washington Post, The Guardian, pero también con muchos otros medios a nivel de Bruselas, digamos, ¿no? Más relacionados con las instituciones desde Bruselas. Hemos hecho diferentes eventos en esta materia. Incluyo una presentación de un documental que se dedicaba al tema de las prácticas no remuneradas, que está a vuestra disposición en el caso de que queráis hacer algún evento sobre esta materia. Y, por supuesto, hemos tenido muchos debates de alto nivel con eurodiputados y eurodiputadas. Incluso tuvimos una entrevista al comisario de Derechos Sociales y Empleo, Nicolas Schmit, que es de facto la persona en la Comisión Europea encargado de este tema. También tuvimos una petición, se la entregamos al comisario y embajadores y embajadoras de la campaña. He de decir que fue una campaña muy exitosa en el sentido de que conseguimos muchísimo apoyo por parte del Parlamento Europeo. Y he de decir que aquí hemos
hemos tenido en el Parlamento Europeo realmente un aliado durante esta legislatura. Hemos visto que ha habido un gran acuerdo de diferentes partidos políticos que al inicio de la legislatura quizá no estaban tan de acuerdo con la propuesta y a lo largo de la legislatura han apoyado las propuestas de la juventud. En junio, de hecho, el junio pasado, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que le pedían a la Comisión Europea, de forma súper clara, que hicieran legislación vinculante en cada Estado para prohibir las prácticas no remuneradas. Y esto realmente fue para nosotros un momento histórico, porque era tener el acuerdo del Parlamento que le dice a la Comisión, que es como quien propone la ley como tal, diciendo, oye, tienes que presentar esta ley que prohíba las prácticas no remuneradas. En marzo, la Comisión presentó la propuesta. La propuesta no prohíbe las prácticas no remuneradas, no como tal. He de decir que la propuesta que presentó la Comisión es un avance con respecto a lo que existía, pero no es todo lo ambiciosa que nos gustaría. No es todo lo ambiciosa porque no es una legislación directamente vinculante en cada país que prohíba las prácticas no remuneradas. Pero la buena noticia es que el próximo Parlamento Europeo seguirá trabajando en esto y las personas a las que votéis en el Parlamento Europeo, o sea, en las elecciones del 9 de junio, tendrán también el mandato de mejorar esa legislación. O sea que tened esto en cuenta porque una de las temáticas que estará en la agenda del próximo Parlamento Europeo es esta directiva sobre prácticas no remuneradas y serán esas personas las que voten mejorar o no la propuesta de la Comisión. Y os cuento muy rápido sobre elecciones. ¿Cuánto tiempo? Porque como ha habido un cambio de 10 agenda... minutos y luego, si queremos preguntas. Vale, perfecto. Son las 11. Genial. Pues os cuento entonces un poco lo que estamos haciendo más a nivel de elecciones europeas. Sinceramente, nuestras reivindicaciones no cambian. O sea, no hemos cambiado nuestras reivindicaciones ahora que vienen las elecciones. Seguimos con las mismas reivindicaciones, pero claro, ahora la incidencia se hace de forma un poco diferente. Esto está desactualizado, son 720 eurodiputadas, pero lo que está en juego ahora mismo en esas elecciones, o sea, no es simplemente votar a los eurodiputados y eurodiputadas que van a estar en el Parlamento Europeo. Lo que va a cambiar también es toda la agenda de la Unión Europea. O sea, también cambia la Comisión, cambia también la composición no la composición, pero cambia la presidencia del Consejo Europeo y cambian, por supuesto, todas las personas, pues como los ministros y ministras, que en este caso son el Colegio de Comisarios de la Unión Europea. Yo os cuento un poco más. No voy a ir en detalle de todo esto, pero bueno, quizá algunas de vosotras sois un poco más frikis de las instituciones europeas y os interesa saber más de esto. Sabéis que una vez que acaben las elecciones europeas, ¿no? O sea, como que tengamos los resultados, se conformarán los próximos grupos políticos dentro del Parlamento Europeo, que esto será pues, durante el verano. Y ahí también, súper importante, se crearán los nuevos comités. O sea, los comités son como las comisiones en el Congreso de los Diputados que trabajan los diferentes temas, ¿no? Las diferentes temáticas de forma más particular. Una cuestión, y os la subrayo por aquí, es que tras las elecciones europeas existe la posibilidad también de crear intergrupos, que son como grupos de eurodiputados y eurodiputadas que tienen un interés particular en una temática. Y son como grupos más formales dentro de la estructura del Parlamento. Una de las cuestiones que estamos reivindicando y que le estamos pidiendo a los grupos políticos es que se cree un intergrupo de juventud, ¿no? Donde se hable concretamente de las temáticas de la juventud. No es exactamente como si fuera una comisión, como la comisión que existe aquí en el Congreso, pero bueno, es este grupo de personas, ¿no? Que en los diferentes comités del Parlamento Europeo van a llevar como los temas de juventud. Os digo que hasta ahora esto no ha existido. Ahora mismo lo que tenemos es un grupo de interés, que es como algo que organizamos nosotros de forma propia, no es algo más privado y fuera de la estructura del Parlamento. Pero bueno, para que sepáis que esta es una de las reivindicaciones que estamos teniendo ahora mismo. Pero bueno, como digo, el Parlamento Europeo se va a encargar de elegir a la presidencia de la Comisión Europea, que también presentará sus political guidelines, que son como las directrices políticas que van a marcar los próximos 5 años de mandato de la Comisión. Y, por supuesto, después, y esto ocurrirá ya después del verano, se eligen en el Parlamento Europeo a todos los comisarios y comisarias que van a formar parte de la Comisión Europea, básicamente. ¿Vale?
O sea, un poco para que tengáis la idea de que esas personas a las que votéis el 9 de junio se van a encargar también de estas votaciones y también os digo, en esas audiencias que van a tener con los candidatos y candidatas para la Comisión Europea, también le pueden plantear sus prioridades. Y también pueden decir, oye, ¿has pensado que quizá durante tu mandato te deberías enfocar en estos temas? Y entonces es el momento de las personas que se presentan a comisarios y comisarias de decir, pues sí, me voy a comprometer a esto. Así que también es un buen momento de incidencia ahí. Veremos quiénes serán los candidatos y candidatas españoles. Parece que ya existe un nombre, así que bueno, lo dejo ahí. Paso un poco también a qué va a cambiar en la Comisión Europea. Aquí, simplemente para que tengáis en cuenta, cada país propone una persona para estar en la Comisión Europea, más la presidencia de la Comisión Europea, o sea, son 27 en total. Y en este sentido también se eligen estas prioridades políticas de la Unión Europea. Ya os he contado un poco de esto, pero para que sepáis, la presidencia de la Comisión Europea es como que le da un mandato a cada una de las personas de la Comisión. Así que ahora mismo estamos trabajando también con las diferentes personas candidatas para ser presidenta de la Comisión Europea. Parece que ya se sabe quién puede ser, pero bueno, estamos trabajando con todos los partidos para que en sus negociaciones internas propongan los temas de juventud. Y también en el Consejo Europeo, pues que sepáis que también en el próximo, o sea, durante este año, pero más hacia noviembre, se elegirá la nueva presidencia del Consejo Europeo. No me enrollo más ahí, pero os cuento en concreto qué hacemos con los partidos políticos, ¿vale? O sea, porque ahora mismo, realmente esto ha sido trabajo de todo casi el último año. Básicamente hemos tenido como estas 5 reivindicaciones principales. La primera, súper importante para nosotras, es que haya más candidatos y candidatas jóvenes. Queremos ver a más personas jóvenes dentro del Parlamento Europeo. Sobre todo porque estas son las personas con las que más sentimos, ¿no?, que van a llevar nuestras reivindicaciones y con las que nos podemos sentir más representadas. Por supuesto, lo que pedimos es que también haya mucha más colaboración con organizaciones juveniles, no solo en el momento de las elecciones, sino que exista durante todo el mandato político, para que en cada momento podamos decirle, oye, pues nuestras reivindicaciones son estas, oye, esta cuestión ha cambiado y esto afecta de forma particular a la juventud. Por supuesto, les pedimos también que promuevan el voto joven, como estamos haciendo nosotras en diferentes eventos y campañas, y que mejoren también el acceso al voto. Esto es una cuestión que es bastante complicada, de hecho, en diferentes países. Imagino que os sonará mucho que las personas jóvenes o personas no tan jóvenes en el exterior no es tan fácil que puedan votar, pero incluso para vosotras, si no estáis en el lugar en el que se supone que tenéis que votar durante el día de las elecciones, ¿qué facilidades existen para votar por correo? De hecho, el proceso de voto por correo, he de decir que en España funciona bastante bien, así que si no vais a estar el 9 de junio en el sitio donde pretendéis votar, por favor pedidlo, tenéis hasta el 30 de mayo para hacerlo. Y por supuesto, lo que le pedimos es que la juventud, las propuestas de la juventud, las temáticas que nos interesan, nuestros retos, nuestras preocupaciones, estén en el centro de sus programas políticos. En este sentido, trabajamos mucho con las organizaciones juveniles de partidos políticos y con ellas hemos hecho como un statement, como esta reivindicación conjunta para que haya más gente joven en el Parlamento Europeo, que haya más gente joven en las listas, pero también para reducir la edad del voto a los 16. De hecho, con todas ellas conseguimos llegar a este acuerdo, ¿no?, para que todas le pidieran a su partido madre, digamos, el partido adulto, que incluya en su programa político tener a más personas jóvenes, pero también el voto a los 16. Esto no ha funcionado en todos los partidos, también os digo, pero ahí hemos estado todas las organizaciones juveniles de partidos reivindicándolo. Y vamos a tener un debate con las organizaciones juveniles de partido el 29 de mayo, lo retransmitiremos, o sea que si os interesa también podéis acceder a él. Como digo, no voy a entrar en todas nuestras propuestas porque Andrea ha ido ya tocando algunas de ellas y muchas son las que vosotras reivindicáis también. Lo que hemos intentado también es que nuestros consejos de juventud trabajen a nivel nacional con cada uno de los partidos políticos que se van a presentar a las elecciones para que incluyan demandas relacionadas con juventud.
Porque una cosa son los programas a nivel europeo, pero luego, a la hora de la verdad, en la práctica, los partidos, o sea, tienen sus programas nacionales y tienen sus candidatos y candidatas a nivel estatal. Entonces, es muy importante también hacer esa reivindicación, ¿no? El llevar la reivindicación no solo a nivel europeo, sino a nivel estatal. Y como conclusión, también os digo que hemos estado trabajando mucho en temas de solidaridad intergeneracional. Hemos tenido un proyecto dedicado a las elecciones con una organización de personas mayores a nivel europeo, un poco para desmontar esta idea de que los jóvenes, ¿no?, que solo reivindicamos para nosotros, o sea, en realidad queremos mejorar la sociedad para todo el mundo, pero queremos que esa sociedad sea justa para las personas jóvenes y también proteja nuestros derechos. Y como digo, hemos hecho diferentes eventos para llamar al voto joven, entre ellos 15 festivales de la democracia, donde han participado diferentes entidades, con el Meet Project, con Jeff Europe, que es la organización de jóvenes europeístas y federalistas. Y hemos organizado el Level Up 2024, que no sé si os suena. Es un evento en el que nos juntamos 1.300 personas jóvenes de toda Europa, en el Parlamento, no solo en el Parlamento Europeo, estuvimos también en el Consejo Económico y Social, en el Comité de las Regiones y en la Comisión Europea durante 2 días en Bruselas, hace 2 fines de semana. Y ahí tuvimos durante esos 2 días un montón de formaciones sobre activismo, incidencia política, comunicación, básicamente para que esas personas jóvenes vuelvan a sus pueblos, a sus territorios, y ahí diseminen un poco, ¿no?, este entusiasmo por las elecciones europeas. Lo importante también es que no solo participaron personas que ya están en organizaciones juveniles, sino también muchísimas personas jóvenes que participaban por primera vez en un evento europeo. Y solo por contaros una cosa que viene, hemos firmado un acuerdo con Sony Music para que diferentes artistas en toda Europa también diseminen la voz sobre las elecciones, artistas que están comprometidos con la democracia, con los derechos humanos, para que llamen al voto joven y llamen al voto de diferentes colectivos que no siempre participan en las elecciones. Así que, bueno, esperamos que esto anime a mucha gente a participar. Con eso os digo que si os interesa también podéis utilizar nuestro Advocacy Handbook, que ahí tenéis como muchos consejos sobre cómo hacer más, ¿no? Si queréis hacer campañas, si queréis diseminar, pues esto, queréis movilizar a la gente joven, os animo a que les echéis un vistazo, está en nuestra web, lo podéis descargar ahí. Y nada, seguimos con el trabajo por las elecciones, haciendo un montón de cosas y, por supuesto, después de las elecciones somos conscientes de que también seguiremos defendiendo los derechos de la juventud. Así que nada, muchas gracias y si queréis hacemos unas preguntas. Muchas gracias, María. Tenemos tiempo, creo, para un par de preguntas rápidas, así que no sé si alguien de alguna de los participantes tiene alguna pregunta, alguna de... No sé, es el señor de seguridad. Por ahí hay una, que te veo tímido. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, creo, que estamos todos de acuerdo en eso. Y tenía una pregunta, María, si nos podrías dar un poco más de detalles de cómo has vivido el proceso de estas internships, ¿vale? De cómo te has encontrado los diferentes grupos, de qué problemas ha habido, porque claro, es una competencia que no sé si Europa puede hacerla, aplicarla en todos los estados, porque también es compartida, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto los diferentes grupos? ¿Cómo has visto estos temas? Un poco más de ese salseo. ¿Contesto directamente? ¿Sí? Pues te cuento, justo esa es una de las grandes problemáticas que hemos tenido. Existía la cuestión, ¿no?, en diferentes partidos políticos de si la Unión Europea podía prohibir las prácticas no remuneradas directamente en todos los países de la Unión Europea. Entonces, para resolver esta cuestión, el Parlamento Europeo, cuando estaban elaborando este informe con los diferentes grupos políticos, el Parlamento Europeo pidió a sus servicios jurídicos que hicieran un informe y les contaran si eso se podía incluir en el informe o no. O sea, si eso era realista o no. El Parlamento Europeo, los servicios jurídicos dijeron que sí, que eso se podía incluir, que eso podía ser competencia de la Unión Europea y que se podía ir adelante.
Luego se llevó a la comisión y la comisión tenía que desarrollar la propuesta de forma concreta. La comisión también le pidió a sus servicios jurídicos que dijera si eso podía ser competencia de la Unión Europea o la Unión Europea no podía llegar tan lejos. Los servicios jurídicos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón, han dicho que no, que la Comisión Europea no puede hacer eso. Entonces, ahora mismo estamos como en ese lugar en el que diferentes servicios jurídicos de diferentes instituciones de la Unión Europea no están del todo de acuerdo. Entonces, bueno, pues entendemos que eso también da cabida a que se pueda empujar un poco más. Creo que además somos una organización europeísta que nos gustaría que la Unión Europea, de hecho, hiciera más por las personas jóvenes y que pudiera tener más competencias. Así que, bueno, nosotros lo vamos a luchar y vamos a intentar que con ese informe jurídico del Parlamento y con nuestro propio informe jurídico, pues también se pueda avanzar ahí. Ese es el momento en el que estamos. Perdón, estoy preguntando. Hay tiempo para otra, ¿verdad? Estoy preguntando. Antonio Martínez, ¿dos más? ¿Alguien más? Chicas, chicos, Adonai y... Hay tres, me sobra una, pero si las hacéis muy breves, ¿las podéis hacer juntas y contestamos a la vez? Sí, están aquí en fila. 1, 2 y 3. Bueno, lo primero que todo, gracias por todo lo que hacéis por las personas jóvenes en España y en Europa y en el mundo. Y tenía una duda también sobre la campaña y la propuesta sobre las prácticas y según he entendido bien, pues bueno, os basáis eso antes que todo en datos y tal. Y mi pregunta es si el prohibir las prácticas no remuneradas, ¿cómo podría afectar en la oferta de prácticas que se hacen tanto desde instituciones públicas como empresas privadas? Hola, sí. Yo más que una pregunta es un poco, si puedes un poco aclarar, a mí me lo aclaraste la semana pasada en Bruselas, la gente que hay mucha gente aquí activista, ¿cómo puede hacer para poder formar parte del Youth Forum? Buenos días, me sumo también a todos los agradecimientos. María, Andrea, de verdad que enhorabuena a todo el equipo que se ha encargado de la organización de estas jornadas. Y muy rápido, bueno, yo vengo con mi compañero David de Juventud de Tendencia Progresista de la ONCE. Perdón si hablo muy rápido para acabar antes, y ya que estoy a una pregunta de mi libro, si me lo permite, que el Grupo Social 11 a nivel europeo, precisamente por esta campaña electoral, ha llevado a cabo una campaña bastante mediática reivindicando el voto accesible a través de código QR, específicamente para personas con discapacidad visual, para que en todos los Estados miembros podamos votar con autonomía. Quería preguntar si, aunque fuera de manera más informal, había llegado al European Youth Forum y si tenían algún planteamiento al respecto. Sí, me ha dicho también que hay una pregunta allí por el fondo. Que sea breve, por favor, que es una jornada interna y no está interviniendo ningún grupo parlamentario, pero bueno, nos han pedido intervenir, así que... Sí, buenos días, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ha sido un placer asistir aquí en segundo plano a esta jornada. Una jornada en la que, bueno, la organiza el Consejo de la Juventud. Hoy están ustedes aquí en una casa que es pública, una casa que pagan todos los españoles. Recordemos que ustedes reciben 1 millón de euros, de los cuales 500.000 euros van para sus sueldos. Y, curiosamente, usted nos comentaba esta mañana que, muy al contrario de lo que me acaba de decir, han invitado ustedes a diputados del Partido Popular y del Partido Socialista para luego una visita guiada. Teniendo en cuenta, como le decía, que ustedes reciben erario público y están ustedes en una casa que pertenece a todos los españoles, señora presidenta, me gustaría saber por qué hoy no hay representación de otros muchos jóvenes españoles, como es en este caso jóvenes que votan a nuestro partido, al partido Vox, teniendo en cuenta que ustedes son aquellas que dicen que velan por la democracia y por la igualdad. Entonces nos gustaría saber por qué no han invitado ustedes a otras fuerzas parlamentarias. Muchas gracias. Gracias por las preguntas sobre prácticas y cómo estar más presentes en el Foro Europeo. Sobre cómo va a afectar a la oferta de prácticas. Una de las cosas que reivindicamos nosotras es que unas prácticas que van en contra de los derechos humanos porque ofrecen
trabajar de gratis, sinceramente no deben existir. Entonces, entendemos que de alguna forma es posible, ¿no?, que se reduzca la oferta de prácticas, pero es que no queremos que existan prácticas no remuneradas. La base de esa reivindicación es que a una práctica sin remunerar solo pueden acceder personas que se lo pueden permitir. O sea, y que va muy en contra y que amplía las desigualdades. Entonces, creo que también tenemos que ser socialmente conscientes, ¿no?, de que esto crea un problema social más grande. Entonces, bueno, sabemos que algunas prácticas se van a reducir. Por supuesto, lo que no podemos aceptar es que instituciones públicas oferten prácticas sin remunerar. O sea, las instituciones públicas deben ser las primeras que marquen ejemplo ahí. Y también entendemos que hay ciertos programas de la Unión Europea, por ejemplo, con la garantía juvenil, que se pueden utilizar también para apoyar estas prácticas, por ejemplo, ¿no?, para que sirvan como entrada al mercado laboral. O sea, que hay vías para apoyar sobre todo a las medianas y pequeñas empresas que ofrecen prácticas para que sean de una forma, pues como digo, respetuosa con los derechos humanos y en este caso que ofrezcan remuneración. Sobre cómo formar parte del Youth Forum. Si sois parte del Consejo de la Juventud de España, ya sois parte del Foro Europeo de la Juventud. Y de hecho os puedo decir que el Consejo es muy activo en diferentes grupos de trabajo, en diferentes espacios. También difunde mucho, ¿no?, la información del Youth Forum, pero además en proyectos concretos, como digo, para las prácticas no remuneradas, en campañas del voto a los 16. Ofrecemos muchos materiales para que también podáis ser vosotras mismas embajadores y embajadoras de la causa, para que podáis diseminar toda esta información dentro de vuestras entidades. Así que os animo a que también nos sigáis nuestras redes y también que os inscribáis, por ejemplo, en nuestra newsletter, porque ahí podéis recibir más información. Y sobre el acceso al voto, trabajamos mucho a nivel europeo con el European Disability Forum, que es como la plataforma de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Y cuando decía que con los partidos políticos hablábamos de mejorar el acceso al voto, también nos referíamos a esto. O sea, el apoyar reivindicaciones y apoyar propuestas y organizaciones que piden una mayor inclusión a la hora de votar. Que no solo significa si no estás presente en el lugar donde tienes que votar, sino también, como nos contaba Adonai, el tema de que sea más inclusivo y que todas las personas puedan votar con independencia. Gracias. Sí, y nada, simplemente por terminar, que tenemos que ir terminando, que está a punto de llegar la presidenta del Congreso. Al final, este evento es un evento interno que hemos hecho entre las entidades y las personas que forman parte del Consejo. Hemos invitado a las personas que son diputadas jóvenes en el Congreso, que forman parte de entidades que forman parte del Consejo de la Juventud de España. O sea, que podemos hablar y ver de qué manera, si Vox quiere entrar su entidad juvenil en el Consejo y cumple los requisitos para ello, pues el Consejo al final es un órgano neutral e independiente que trabaja, en este caso, estamos hablando de las elecciones europeas, o sea que no hay ningún problema. No contestaré al tema del dinero porque creo que ya lo hice en su momento. Así que nada, que podemos darnos el contacto y el Consejo al final trabaja con sus entidades miembro para todas las personas jóvenes y por eso estamos aquí. Así que voy a pediros que os quedéis sentadas, por favor, y que no os levantéis, que vamos a... ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿5 minutos? Vale, pues 5 minutos sentadas, por favor. Sí, o sea, 5 minutos porque estamos esperando para recibir a Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados y Diputadas. También va a venir Rubén Pérez, que es el secretario de Estado de Juventud y la Unión Europea para Juventud e Infancia, para cerrar. ¿Sí? Vale.
preocupación.